Buenas tardes, jóvenes. Voy a subir la grabación de lo que es la última teórica, ¿no? De lo que es microbiología para lo que es el tercer parcial. Entonces, nuestro penúltimo tema en este caso es micología, el tema de micología, ¿no? Entonces, micología nos dice que viene del griego mikes, que quiere decir zeta, y logos discurso zeta. O sea, ¿qué quiere decir zeta? Cuando nosotros hablamos de hongos, lo primero que nos imaginamos es la casa de los pitufos, ¿no? Esos hongos que tienen un sombrero o un paraguas, si prefieren, sostenido en un pie. A eso se denomina zeta. También la palabra hongo viene del latín fungi, que quiere decir hongo. Ahora, entre las características de los hongos nos indica que son eucariotas, o sea que sí presentan núcleo, un núcleo definido por una membrana nuclear. Van a presentar pared celular, van a presentar membrana celular, son portadores de esporas, ¿no? Estas esporas que pueden ser asexuales, pero que van a participar en lo que es la reproducción sexual. No poseen pigmentos clorofílicos. Esta es una diferencia con lo que son las plantas, ¿no? Si bien en un inicio se consideraba que los hongos eran plantas, ellos no forman pigmentos clorofílicos. Y es por eso que ellos pertenecen, ¿no? A otro reino. Ellos pertenecen al reino de los protistas superiores. Son aerobios obligados o pueden ser aerobios facultativos. Son heterótrofos, o sea, bueno, ustedes de hecho ya deberían saber que la palabra heterótrofo quiere decir que para su alimentación requiere de elementos que son formados o preformados por otros seres vivos. La mayoría de los hongos son saprófitos, pero en caso de que exista una alteración en lo que es el sistema inmune o la presencia de lo que es la microbiota normal, puede producir ciertas patologías en lo que es el ser humano. Nos dice, presenta un cuerpo vegetativo formado por estructuras ramificadas o filamentosas, ¿no? Lo que son las hifas. Tenemos lo que es la morfología. Hablar de hongos no es solo hablar de lo que es la casa de los pitufos, o sea, no solo podemos hablar de hongos macro, o sea, hongos que pueden verse a simple vista. También existen lo que son los hongos microscópicos, ¿no? Que no los podemos ver a simple vista y que se encuentran de modo aislado, o sea, que se encuentran a modo de unidad, o sea que son unicelulares, ¿no? Dentro de estos tenemos lo que son las levaduras, ¿no? Los hongos levaduriformes. Cuando estos son cultivados, ¿no? En lo que son los medios de cultivo, van a dar origen a colonias cremosas y húmedas. Cuando hablamos de lo que son los hongos, lo que son las levaduras, generalmente el tamaño se encuentra entre 1 a 5 micras de ancho y puede ser que tenga de 5 a 30 micras de largo, ¿no? La forma varía, ¿no? Pueden ser esféricas, pueden ser ovoides, pueden ser elipsoidales, pueden ser cilíndricas, ¿no? Y estas generalmente crecen hacia todas las direcciones, ¿no? En caso de que se realice un medio de cultivo. En cambio, cuando hablamos de lo que son los hongos filamentosos o mohos, ya nos referimos a hongos multi o pluricelulares. Estos generalmente crecen formando lo que se conoce como hifas, ¿no? Estos son estas hifas, estas estructuras a manera de ramas, digamos, ¿no? Que pueden ser tabicadas o que pueden estar incluso presentes de modo continuo, ¿no? Cuando nos dice que pueden ser tabicadas, o sea, presente así una tabicación y se supone que ahí dentro va a estar un núcleo, ¿no? O puede ser que sea de modo continuo, en ese caso ya hablamos de que no se presentan estas tabicaciones y se pueden presentar pero varios núcleos, ¿no? En lo que son los medios de cultivo, al crecer, estos van a desarrollar colonias algodonosas, vellosas y secas. Se habla, ¿no? De micelios, en este caso nos habla de un micelio unicelular y un micelio multicelular.
Pero también se habla de micelios vegetativos, que nos indica que son hifas que penetran en el medio de cultivo o difunden en la superficie absorbiendo lo que son los nutrientes, ¿no? O sea que se introducen dentro del medio. Eso es lo que nos está diciendo. Pero tenemos micelios aéreos, ¿no? O sea, en este caso las hifas se proyectan solo encima, no penetran lo que es el medio de cultivo. Hablando de lo que es la reproducción, hablar de hongos es hablar de reproducción asexual y reproducción sexual. Cuando hablamos de la reproducción asexual, generalmente se menciona lo que son la gemación, la fragmentación y lo que son las esporas. Acá hemos puesto lo que es bipartición, pero más que nada esto lo hemos visto en el medio de reproducción asexual de las bacterias, que habíamos dicho que era por fisión binaria, bipartición o esciparidad, ¿no? Que eso era lo mismo. En este caso nos hablaba que el núcleo prácticamente se dividía en dos, se fragmentaba en dos, y mediante lo que es el septo transversal, ¿no? Se llegaba a conformar lo que son dos células hijas. Cuando hablamos de gemación, en este caso tenemos lo que es la célula madre, pero en la célula madre aparece lo que es un brote, una protuberancia, ¿no? No es que se divide exactamente en dos partes iguales, ¿no? En este caso, a uno de los fragmentos pasa un núcleo y se va a dar origen a una célula hija, pero va a permanecer lo que es la célula madre, de la cual se puede originar otra protuberancia y otra célula hija. Cuando hablamos de la fragmentación es que se separa un fragmento del hongo. En este caso, bueno, también tiene este tipo, ¿no?, desde producción, lo que es la estrella de mar. Entonces se fragmenta, simplemente pierde un fragmento. El fragmento que se ha perdido se regenera, pero el fragmento perdido, ¿dónde está? El fragmento que se ha perdido se transforma en el nuevo ser vivo, ¿no? O sea, a partir de lo que es un fragmento. Cuando hablamos de los hongos es la hifa, ¿no? La hifa se fragmenta, la hifa se segmenta y forma otra hifa. Tenemos el otro medio de reproducción que es mediante lo que son esporas, ¿no? En este caso puede ser que se haya producido un déficit, está muriendo lo que es el hongo, ¿no? Y necesita formar esporas, ¿no? Y acá la tenemos. Entonces tenemos lo que son las esporas, que pueden ser de carácter asexual, ¿no? En algún momento, pero también encontré una bibliografía que decía que había esporas tanto femeninas como masculinas, por decirlo de algún modo, y que ellas llegaban a unirse, ¿no? En ese caso ya era sexual. Pero cuando las esporas todas son idénticas, en este caso hablamos de esporas asexuales. ¿Ya? Y digamos que falta el nutriente, ha habido la necesidad de generar las esporas y las esporas son liberadas a lo que es el medio ambiente. Cuando la espora consigue un lugar idóneo para volver a crecer, en este caso, vuelve a formar, en este caso, lo que son las hifas, ¿no? Entonces yo tengo mi espora, he encontrado el lugar adecuado para poder multiplicarse, entonces comienza a conformar lo que son las hifas. Pero puede ser que estas hifas, ¿no? En este caso están en el suelo, puede ser que en el transcurso de su recorrido encuentre otras hifas, pero hifas de micelios diferentes, ¿ya? En este caso, ya que este núcleo pertenece a otro micelio y este núcleo pertenece a otro micelio o a otro hongo, si prefieren, como existe la mezcla de núcleos diferentes, en este caso ya podemos hablar de una reproducción sexual, ¿no? Por eso se dice que los hongos tienen reproducción sexual y asexual. Ahora, los hongos llegan a ser amigos o enemigos. Llegan a ser ambos, ¿no? Porque cuando hablamos de lo que son hongos amigos, miren, participa en la desintegración de lo que es la materia orgánica. Cuando nosotros vamos al campo, toda esa vegetación que vemos que se está descomponiendo es gracias a lo que son los
hongos. Entonces, los hongos participan en lo que es la desintegración de la materia orgánica. Los hongos también intervienen, ¿no? En lo que son los procesos industriales, como en la fermentación, pan, vino, cerveza. O sea, en este caso estaría como amigo, ¿no? Producción comercial de distintas sustancias, antibióticos, el más conocido, Penicillium notatum, ¿no? También en la producción de lo que es cortisona y en lo que es alimentación humana, y este sí que es el famoso, son famosos los champiñones, ¿no? Aunque existen también champiñones tipos venenosos e incluso hongos que son utilizados como alucinógenos. En ese caso serían enemigos. Y en el ser humano, dependiendo, ¿no? Cómo se encuentre lo que es la microbiota normal y cómo se encuentra el sistema inmunológico, pueden llegar a causar ciertas patologías, tanto en el hombre, en plantas y en lo que son animales. Pueden llegar a producir intoxicación alimenticia, intoxicación por ingestión de toxinas elaboradas por el metabolismo del hongo, reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Hay personas que presentan alergia a la presencia de hongos, e incluso infección por invasión en lo que son tejidos. Entonces, lo más fácil de recordar es que los hongos unicelulares son levaduras o levaduriformes y que los hongos pluricelulares miceliales también se los conoce como mohos. Ahora, cuando hablamos de lo que son las levaduras, o sea, son géneros oportunistas, nos dice, ¿no? O sea, que depende mucho de cómo se encuentra el sistema inmune y lo que es la microbiota normal. Dentro de estos géneros oportunistas, levaduriformes, se encuentra el más conocido y el que se presenta en cavidad oral. Se presentan varios, pero este es el que más frecuentemente se presenta. Tenemos el género Candida albicans, ¿no? Y hemos dicho que es una levadura. ¿Qué es la candidiasis? También se la conoce como molidiasis, ¿no? Entonces, la candidiasis es una enfermedad oportunista causada por hongos de cualquiera de las especies de lo que son cándida, ¿no? Pero el más frecuente es el Candida albicans, que nos dice que es un hongo levaduriforme. Estos hongos son saprófitos, o sea que no deberían causarnos daño. Es un comensal, ¿no? Que se puede encontrar en lo que es la flora normal de lo que es la mucosa oral, la mucosa digestiva, incluso lo que es la genital, tanto en hombres y en lo que son las mujeres, ¿no? Pero puede llegar a infectar lo que es la piel, las mucosas, dependiendo, como les digo, del sistema inmunológico y lo que es la microbiota normal. Se hacen patógenos en condiciones especiales, tanto generales como locales, ¿no? Cuando hablamos de factores generales, pueden ser enfermedades sistémicas, desnutrición, tuberculosis, diabetes. Factores locales nos dice, pueden ser prótesis que no ajusten bien, prótesis que el paciente nunca realice lo que es la correcta higiene de lo que son estas prótesis. Y también son propensos a este tipo de patologías, los extremos de la edad, o sea, los infantes y también lo que son los ancianos, ¿no? Y lógico, todo lo que implique que tu sistema inmunológico esté deprimido. En este caso nos habla enfermos de VIH, pueden ser personas que han sido sometidas a trasplantes de lo que es médula y antibióticos que por largo tiempo se hayan consumido, ¿no? Entonces tenemos mal estado de salud, ser muy viejo, muy joven, tener una infección, tener SIDA, uso a largo plazo de altas dosis de antibióticos, recibir quimioterapia, algún tipo de trasplante de médula, radioterapia, tomar medicamentos o antibióticos por mucho tiempo, ¿no? Y que prácticamente llegue a alterar lo que es la microbiota, la presencia de lo que es la microbiota normal, deficiencia alimenticia como lo que es desnutrición, puede ser enfermedades crónicas como lo que es tuberculosis, se habla también de lo que es el azúcar, ¿no? En lo que es la sangre como es lo que es la diabetes, ¿no? Incluso en pacientes con drogadictos, pacientes que tienen que permanecer por mucho tiempo con un cierto tipo de catéteres, también se los podría mencionar. Bueno, cuando hablamos de candidiasis,
¿no? Que ya habíamos dicho que es una patología que se presenta por la presencia de lo que son los hongos, Candida albicans. Se puede hablar de lo que es candidiasis bucal, pero la candidiasis no solo se presenta en cavidad oral, puede llegar prácticamente a afectar todo lo que es nuestro organismo. Se habla de, si tú no le prestas la correcta atención, se puede generar candidiasis esofágica, candidiasis del aparato respiratorio, tráquea, bronquios, pulmones, incluso lo que es una candidiasis sistémica que puede llegar a afectar incluso lo que es corazón, ¿no? Cerebro. La mayoría de las micosis orales es producida por levaduras del género Candida. Pese a que existen más de 150 especies, el Candida albicans es el más frecuente, ¿no? Otras especies, Glabrata, Niensis tropicalis, Parapsilosis, crucei, pero el más frecuente es albicans. La deficiencia de hierro, o sea, también dentro de los pacientes que son propensos, digamos, a que se les presente esta patología, tenemos los anémicos, ¿ya? La deficiencia de hierro nos puede producir anormalidades epiteliales, disminución en lo que es la inmunidad celular, inadecuada respuesta de anticuerpos y déficit en lo que es la fagocitosis. Esto puede provocar candidiasis oral. En la cavidad oral, nos dice, un cuarto de personas sanas está colonizada por levaduras, o sea, nosotros tenemos las levaduras, está presente en cavidad oral, pero de modo saprófito o comensal. ¿No? Generalmente cuando llega a atacar lo que es cavidad oral, se puede presentar en lengua, paladar, mucosa bucal. Entonces, la candidiasis es una infección por hongos de la membrana mucosa que recubre la boca y la lengua. Y se le va a presentar así, ¿no ve? De depósitos blancocinos a manera de lo que es algodoncillo, que pueden ser retirados, ¿no? Y una vez que puedan ser retirados, se puede presentar un fondo rojo. Incluso puede llegar a presentarse lo que es una úlcera. En ese caso llegaría a ser dolorosa, ¿no? Pero en caso de que podamos desprenderla y se presente simplemente lo que es un fondo rojo, puede ser asintomático. ¿Listo? O sea, indolora. Se puede presentar alteración en los sabores, lo que se denomina disgeusia, y se desprende el raspado, habíamos indicado, y habría que hacer, ¿no? Lo que nos dice un diagnóstico diferencial con otras lesiones blancas de mucosa oral, ¿no? Hay que diferenciar principalmente con aquellas que no se desprenden, ¿no? Porque se habla de lesiones precancerígenas cuando se habla de leucoplaquias, o sea, lesiones blanquecinas que no hay caso de desprender con el raspado. En ese caso hay que hacer otro tipo de diagnóstico, incluso ya recurrir a laboratorios. Ahora, cuando hablamos de candidiasis bucal, puede adquirir diferentes formas, ¿no? Tenemos la candidiasis eritematosa, pseudomembranosa, hiperplásica y lo que es la queilitis angular. Candidiasis eritematosa. Generalmente se presenta por una complicación, ¿no? En el tratamiento de antibacterianos. Ahora, no es que los antibióticos estén produciendo directamente los hongos, sino que los antibióticos han producido alguna alteración en lo que es tu microbiota normal, entonces el hongo ha encontrado la oportunidad para producir algún tipo de patología, ¿no? Se presentan manchas rojas homogéneas o pueden incluso presentarse así de apariencia puntiforme, como un puntillado, ¿no? Principalmente lo que es en la lengua y pueden también presentarse en lo que es el paladar. Imagen clásica de espejo, nos dice, ¿no? O sea, si en este borde lo tiene, también lo va a tener en el otro extremo. Tenemos lo que es la candidiasis pseudomembranosa. Se le ha relacionado mucho este tipo de candidiasis en los pacientes con SIDA, ¿no? En los pacientes que presentan SIDA, ¿no? En este caso se presentan placas blanco-amarillentas que se desprenden, como les decía, o sea, ustedes raspan y van a ser capaces de desprender lo que es esta superficie blanquecina, ¿no? Pero dejan una zona eritematosa, erosionada o lo que es ulcerada. En este caso, si es ulcerada, como les dije, puede ser dolorosa. Algunos incluso cuando se habla de este tipo de candidiasis pseudomembranosa, indican que puede ser la manifestación inicial de SIDA. Por eso se los relaciona, ¿no? Candidiasis hiperplásica.
¿no? También se la conoce como leucoplásica, ¿no? Se la observa como placas o pápulas blancas que no se desprenden al raspado. Se la ha relacionado con lo que es la lengua vellosa. Bueno, aquí solo dice vellosa, pero se la ha relacionado con lo que son las leucoplasias no homogéneas o lengua vellosa, o sea, donde existe un aumento, ¿no? En el tamaño de lo que son las papilas gustativas, por eso se dice vellosa, como si hubieran crecido, pero cuando tú raspas no la puedes desprender, ¿no? En este caso sí hay que realizar un examen diferencial porque como les dije, cuando las leucoplaquias, o sea, las lesiones blanquecinas no se desprenden, se puede tratar de tal vez de algún tipo de lesión precancerígena, ¿no? Y bueno, se les relaciona igual con personas con el sistema inmunológico deprimido. Tenemos lo que es la queilitis angular. Los otros nombres de la queilitis angular es perleche, estomatitis comisural, o también se le conoce como boqueras, ¿no? Generalmente hablar de lo que son las boqueras es hablar de lesiones bilaterales y que se presentan en el ángulo de lo que es la comisura del labio. En el ángulo de la comisura del labio lo que aparece son grietas, fisuras, puede llegarse a formar costras, incluso puede haber infecciones sobreagregadas por Staphylococcus aureus, ¿no? O algún tipo de bacteria que lleguen a producir incluso lo que son esas costras tipo mielinizadas. Generalmente cuando es aureus es tipo, así color miel, ¿no? Entonces se puede llegar a producir una sobreinfección. Se le ha asociado, ¿no? Este tipo de patología en lo que es relación con lo que es la edad, ¿no? Que se presenta en los viejitos, nos dice. Más que nada en los viejitos nos indica por pérdida de lo que es la dimensión vertical, ¿no? Debido a la desdentación que se puede producir en ellos. Entonces, uno, o debido a la serostomía, puede ser que la persona todo el tiempo esté tratando de humedecer, ¿no? La comisura del labio o directamente el labio. O también debido a que, digamos, si no presenta serostomía, debido al pliegue que se forma, ¿no? Debido a la pérdida de la dimensión vertical, que constantemente, digamos, esté perdiendo saliva por ese lugar. O sea, debido a la humedad. Eso es lo que nos está diciendo. También se puede relacionar, o sea, esta presencia de boqueras a lo que es la anemia, serostomía, déficit de vitamina. Se habla mucho de lo que es el déficit de la vitamina A, también de lo que es el hierro, ¿no? Y lógico, lo que estamos viendo a la presencia de lo que es cándida. Otros tipos de alteraciones, ¿no? Que se puede producir por cándida, tenemos lo que es la glositis rómbica o lengua romboidal, también se la conoce, ¿no? Es una lesión crónica no dolorosa y miren, se presenta exactamente a manera de lo que es un rombo, ¿no? O sea que es una papilación del dorso de la lengua. Se puede presentar en fumadores y diabéticos, ¿no? Y lógico, cándida. Tenemos la estomatitis protésica, lo más común de candidiasis oral, inflamación y enrojecimiento del área de soporte de la prótesis extraíble, ¿no? El 70% de los portadores de prótesis en algún momento van a presentar lo que es la estomatitis protésica. Producida por lo que es cándida, ¿no? Generalmente una superficie rojiza donde el paciente manifiesta ardor o picazón, ¿no? ¿Y por qué se produce? Porque el paciente directamente no realiza la correcta higiene de cavidad oral, o puede ser que lo haga de cavidad oral, pero no lo realiza de lo que es la prótesis dental. O esos pacientes que prácticamente todo el tiempo están con la prótesis y nunca se la retiran. El tratamiento generalmente, candidiasis no necesita tratamiento si existe una candidiasis leve, ¿no? En ese caso sería simplemente la utilización de lo que es cepillo de dientes y enjuague de boca con solución de peróxido de hidrógeno. Ahora, les mencioné que se puede presentar lo que es candidiasis en los pacientes que por mucho tiempo están tomando lo que son antibióticos, ¿no? En mi caso me pasó. Y lo que a mí me realizaban en lo que es la clínica son los enjuagues con bicarbonato de sodio. Si se tiene un caso grave, enjuague bucal antimicótico, que presente, ¿no? Este enjuague, lo que es nistatina, o puede también utilizarse lo que es el clotrimoxazol.
En caso de infección muy grave, se podría utilizar incluso lo que es anfotericina B. ¿No? Existen muchos, fluconazol, ketoconazol, todos ellos tópicos. ¿No? Medicamentos más fuertes, tales como fluconazol o nitraconazol. Existe otro tipo de candidiasis que igual es común, ¿no? Lo que es la candidiasis vaginal. El 75% de las mujeres sanas experimenta una crisis de candidiasis vaginal durante su vida. 45% puede tener 2 o más crisis en el mismo año. La mayoría va a ser producida por Candida albicans. Que se puede presentar prurito vulvovaginal, inflamación, eritema, secreción blanquecina. Esta es para que se den cuenta, ¿no? Que tienen una infección por hongos, o sea, tienen una secreción blanca, pero que parece requesón. Dispareunia, o sea, dolor en lo que son las relaciones sexuales, disuria, alteración en lo que es la orina, lesiones pustulopapulosas. ¿No? Igual el tratamiento, un montón, bueno, no nos corresponde, pero existe tratamiento local, o sea, mediante cremas vaginales, también mediante lo que son óvulos, o acá lo denomina supositorio vaginal, óvulos vaginales, o incluso dependiendo, ¿no? El ginecólogo va a determinar, digamos, eh, la gravedad, por decirlo de algún modo, y muchas veces se realiza lo que es el tratamiento tanto oral como vaginal, incluso la crema, los tres al mismo tiempo, ¿no? El tratamiento se debe dar también a la pareja para evitar infección recurrente, aunque el varón no manifiesta muchas veces signos, síntomas. El tratamiento debe hacérselo en pareja porque si no se va a producir lo que es una reinfección. Gracias, jóvenes.